tardes. Quiero hablar esta media hora, más o menos, de José Bianco y lo fantástico, o lo fantástico y José Bianco. José Bianco es uno de los más grandes escritores argentinos. Lo que en todo caso le reprochamos es que haya escrito muy poco o publicado muy poco. Su obra es muy breve. Es un tomo de relatos, se llama La Pequeña Giaros, de 1932. Luego una novela, Sombra suele vestir, de 1941. Otra novela, un poco más extensa, que se llama Las Ratas, llevada al cine por Luis Zaslavsky en 1962-63. Una gran versión, por cierto. Y una novela extensa que se llama La pérdida del reino, de 1972. Luego tiene un tomo de ensayos, ficción y realidad, algunos prólogos y traducciones muy célebres, como la novela de Henry James, The Turn of the Screw, que él, en su genio, también un extraordinario traductor, uno de los tantos que teníamos en esos años en la Argentina, tradujo como Otra vuelta de tuerca, haciendo famosa a su vez esta expresión, ¿no? Que muchas veces todavía la usamos, ¿no? Bien, en la obra de José Bianco, si bien podríamos decir, atendiéndonos estrictamente a lo que sería el género fantástico, que a su vez hoy está un poco mezclado esto, ¿no? El fantástico está mezclado con otras cosas que creo que no tienen nada que ver con el fantástico, ¿no? Ni la science fiction, ni el realismo mágico, ¿no? Pero si nos atenemos a una definición clásica, o que nosotros todavía sostenemos en nuestro libro todavía inédito, que se llama La otra parte, que anunciamos acá 5 años también en una charla de la biblioteca, estrictamente de toda esta obra, que entraría perfectamente en la calificación de fantástico, sería Sombra suele vestir. Pero sostenemos que a José Bianco, a la obra de José Bianco, a su obra narrativa, puede aplicársele eso que llamamos fantástico moderado, o mejor, fantástico atenuado, ¿no? Daré un ejemplo muy sencillo, creo, ¿no? También es muy conocido y además es una obra maestra del cine. Los pájaros de Hitchcock. Pájaros de Hitchcock es fantástico atenuado. Hay un elemento fantástico, pero está atenuado de alguna manera, ¿no? No es una enorme intromisión de la otredad de alguna manera, ¿no? El caso de José Bianco también se da esto. Ahora, el tema también de José Bianco, o sea, como la obra narrativa de José Bianco se une este elemento, despliega este elemento fantástico, ¿no? Se basa en toda su obra, estos 4 textos narrativos, en la relación vicaria. ¿Qué es una relación vicaria? Primero, ¿qué es un vicario? Vicario es un representante de algo que no está. Para los católicos, o culturalmente católicos, o lo que fuere, ¿no? El Papa es el vicario de Cristo, es el representante en la tierra para los católicos, para nosotros los católicos, es el representante de Cristo en la tierra. Pero representa algo que se dice, es una función clara, se crea o no, pero es eso, represento esto. Ahora lo que se llama, ya desde hace siglo, cuando se empezó a utilizar este desplazamiento de lo vicario, es esa relación que se establece entre las personas, amistosas, laborales, pero sobre todo de tipo erótico, de tipo sexual, cuando alguien se ve atraída
o atraído por otra persona, pero a través de la cual cree o delira, o fantasea o desea que representa determinada cosa que esta persona deseante cree que esa otra representa vicariamente. Y ese es el problema. El problema es que la otra persona no ha sido alertada por este primer sujeto deseante que desea que él o ella es el soporte de este deseo, ¿no? De este proceso de identificación con esa persona. Entonces, ¿qué es esa relación vicaria? Son relaciones sustitutas. Uno desea, cree amar a otra persona porque cree ver en ella, en esa persona, algo, una carencia, algo que le falta, algo que desea, una función, lo que sea, lo que fuere, que cree ver en esta persona. Claro, esta persona no ha, esta otra edad, este otro, esta otra parte, no ha sido informada de esto. Y ahí se crea una relación ambigua, muchas veces perversa, que Bianco, ya de su primer libro, ha trabajado. Es como el hilo conductor, el leitmotiv o el correlato objetivo de toda la obra narrativa de José Bianco. Esto ya aparece en su primer relato, mejor dicho, de La Pequeña Giados, este primer libro de relatos del año 32, José Bianco solo quiso conservar en una antología, aunque el libro existe, ha sido, luego de su muerte, ha sido publicado por su albacea, pero él quiso solamente conservar en vida, cuando hizo una antología de su obra, editada, curada y prologada por mi querido y admirado amigo Hugo Becacheche, solo de este primer tomo de relatos quiso conservar un relato que se llama El Límite, ¿no? Y que incluso José Bianco reescribió. Ya en este primer relato hay un personaje, el narrador, se llama Carlos Horacio, que ha sido abandonado por sus padres, ¿no? Que viaja en Europa y empieza a entablar una relación con dos parientes, dos tías, una tía y una prima, Amanda y Bebe, que tienen una relación, digamos, un tanto dudosa, digamos, ¿no? Son como lo que en francés llaman demi-mondaine, digamos, mantenidas de lujo. Estamos en los años 30, los años 20. Cocottes. Carlos Horacio le cuenta esta fascinación que tiene con estas tías, con esta prima, a alguien del colegio donde él estudia. Este otro muchacho que se llama Jaime. Y Jaime empieza a desear lo que Carlos Horacio le cuenta. Y termina muriendo, digamos, sabía que estaba condenado antes por una enfermedad, termina muriendo, fantaseando el deseo de Carlos Horacio por estas dos personas. Y también siempre esto se repite, por ejemplo, en Sombra suele vestir, que creemos, creo, como muchos, no es solo uno de los 5, 6, 10 mejores relatos que se han escrito en la Argentina y en habla castellana. Yo creo que si tuviéramos que elegir, y no sería el único, 10 relatos del siglo XX de carácter fantástico, seguramente en la lista de muchos estaría Sombra suele vestir, que es una cita de un soneto de Góngora. No viene al caso. Bueno, allí en esa novela, el personaje se llama Stoker, ahí ya tenemos una cita homenaje, ¿no? A Bram Stoker, ya que va a ser un relato de vampiros, porque esta relación vicaria, estamos tratando de, espero que lo más acertadamente posible, que se desarrolla en la narrativa, en la ficción de Bianco, este carácter
lo de vicariato, toma también ciertos elementos de lo que se llama vampirismo. El vampirismo en Stoker está utilizado con la simbología de Quiróptera, de los murciélagos, o sea, con una simbología animal, bestial. Pero hay una novela que seguramente de Henry James, que seguramente José Bianco conoció, leyó, que no es solo otra vuelta de tuerca, que también hay una relación vicaria vampírica, sino que es una novela de las menos conocidas de Henry James, que se llama The Sacred Fountain, la fuente sagrada. ¿Qué es esa? ¿Dónde esta idea del vicariato, de desear algo porque la otra persona tiene algo que uno, el deseante, desea poseer y la otra persona capaz que ni se da cuenta, se une con lo vampírico? De ahí que ya en esta autoconciencia de la relación fantástica vicaria vampírica, en la segunda obra narrativa de José Pepe Bianco, del 41, el protagonista se llama Stoker. Stoker tiene relaciones de tipo prostibulario con Jacinta. Alguien también bastante similar a los personajes femeninos de El Límite. Jacinta tiene un hermano que, como ella dice, es un simple, es alguien privado de razón, pero es una criatura, Raúl, una criatura angelical. Jacinta, por algo que no puedo contar, pero no puedo contar para arruinar el relato, sino que este personaje puede o no haber existido, puede haber sido, ahí está, un personaje intermedio, vicario, un puente de Stoker, no por el deseo de Jacinta, que sería este personaje vicario, sino por su hermano Raúl. En Las ratas, el personaje de Delfín, que es un joven pianista muy dotado, recibe en la casona donde vive, es una familia de clase acomodada, de lo que alguna vez se llamó burguesía, al menos en Buenos Aires, que recibe la visita, se viene a instalar en su casa su hermanastro, Julio, que un hijo, que es el padre de Delfín, ha tenido con un amante. Y ahora viene a instalarse en su casa, que es un científico. Alguien que precisamente es un biólogo que experimenta con ratas. Delfín, que es el narrador, mientras toca o practica sus arpegios con el piano, en el piano, cuenta, se confiesa, habla, monologa, aunque él cree que dialoga, con el retrato o la foto de este hermanastro que es Julio, con el cual evidentemente hay una corriente de, como en todos los relatos de José Bianco, de homoerotismo. Delfín imagina a un Julio que no es, y que esto precipitará el final, la muerte, el envenenamiento de Julio, con las mismas sustancias, con los mismos venenos, con los mismos tóxicos que Julio experimentaba con esas ratas, envenenado por Delfín, o aparentemente Delfín, ¿no? Ya que hay otro personaje para crear una suerte de sospecha, pero bueno, la idea es que si lo envenenó, como aparentemente es Delfín, es que ha envenenado, ha matado a este Julio, que no ha logrado satisfacer ese deseo vicario que Delfín imaginaba. Su obra maestra, su obra más extensa, que es La pérdida del reino, una novela que tardó 20 años en escribirse, no 20 años sucesivamente, yo que la había empezado 20 años atrás y de un tirón
así contaba Bianco, la había terminado. La P del Reino, que es una de las 3, 4 novelas más grandes, más importantes, más geniales, más logradas, más ricas y extrañas de la literatura argentina y de lengua castellana en general, la relación vicaria-vampírica se traslada, en este caso, hay un personaje innominado, que es un corrector de pruebas, es un lector de una editorial, cuyo nombre no conocemos, que un día, mediante una mujer, que lo trata a él porque quiere que le corrija un poco las memorias de una familia, ¿no? Una familia, digamos, también de la alta burguesía argentina o porteña, y mediante este personaje llamado Luisa Doncel, narrador, en primera persona, que no conocemos su nombre, conoce a un personaje, Rufino Velázquez, que ha sido amante de Luisa Doncel, etcétera, etcétera. Bueno, y este Rufo Velázquez, que cuando entra en escena, digamos, en la novela y lo conoce este primer personaje, ¿no? Ha sido una eminencia, pero esas eminencias, esas pequeñas eminencias que en ciertos círculos se dan. Un personaje, una promesa. Este Rufino Velázquez iba a ser ¿no? Iba a dar lugar a algún tipo de obra, alguna obra maestra literaria, de crítica literaria, poética. Sin embargo, cuando lo encuentra el narrador, ya está prácticamente por morir, muy enfermo. Enfermo de parálisis. Para hacer un pandan simbólico con esta parálisis creativa, y como he dicho en un ensayo, tiempo atrás, tal vez una parálisis como metáfora, no alegoría, como metáfora de la parálisis que a veces nos aqueja históricamente a los argentinos, como Rufino Velázquez, muy dotado, pero que en un momento esa promesa no llegó a fructificar. Rufino Velázquez, entonces, a este primer narrador, le confiesa que ha intentado siempre escribir una novela y que ya no la podrá escribir. Le pide, por favor, que él escriba esa novela por él. Y le entrega, para esta tarea, toda una serie de apuntes, diarios, obiter dicta, fotos, incluso algunas muy íntimas, para que él reconstruya con toda libertad, puede inventar esta novela que Rufino Velázquez jamás ha podido escribir. Y ahí empieza esta novela, que está narrada por este escritor fantasma, más que nunca, un escritor fantasma o vampírico, ¿no? Un vampiro benéfico en todo caso, que se alimenta de estas obras de la vida, de toda una vida, de esta joven promesa, ahora ya no tan joven, ni promesa, que es Rufino Velázquez. Cuando pasamos a la acción, digamos hasta segunda o tercera acción, o movimiento dramático, vemos que toda la vida de Rufino Velázquez, de Rufo Velázquez, interesante, esto es Rufino, pero siempre es Rufo, aparte de que ha sido paralizado al final de su vida, ¿no? Siempre ha sido dividido también en su nombre, Rufo. Y toda la vida de Rufino Velázquez, o de Rufo, que ha oscilado de un amor en otro, con diferentes uniones, pero en realidad todas han sido sustitutos, han sido personajes, estas dos mujeres, que se llaman, a ver, Laura e Inés Venturelli, que hay una relación entre ellos. Pero bueno, que en realidad estas dos mujeres, los amantes, han sido personajes
vicarios, porque en realidad a quien siempre deseó Rufo en su vida es a su compañero de escuela, Néstor Sagasta, que exhibe una suerte de virilidad sin cortapisas. Y que a su vez, para dar otra vuelta de tuerca, ya que estamos con el autor de esta expresión, de esta metáfora, vemos una extraordinaria, magistral trabajo intelectual, mental, anímico de José Bianco. O sea que hasta cuando traducía, hasta cuando inventaba el título para traducir una novela de uno de sus escritores favoritos, como Henry James, los otros indudablemente son Marcel Proust y el también francés, el escritor católico francés, Julien Gorin, a quien también tradujo. O sea que aún esto, la metáfora, otra vuelta de tuerca, es parte de la técnica narrativa propia de la propia ficción de José Bianco. Bueno, estas dos mujeres, Laura e Inés, han sido a su vez amantes anteriormente de Néstor Sagasta. Con lo cual, esta serie sucesiva de relaciones vicarias se da de manera extrema. Ahora bien, aparte de esto de ser una forma indudablemente de lo fantástico, puesto que precisamente lo fantástico, según nuestros criterios teóricos, lo hemos expuesto muchas veces, esperemos alguna vez poder editar este libro que se llama La otra parte, para nuestro criterio teórico, lo fantástico se basa, básicamente, su punto central, su axis mundi, es la definición de una otredad. En cuanto hay una otredad, no necesariamente traducida en términos reales, creo que estamos dentro del territorio de lo fantástico. Ahora bien, estos relatos de Bianco traducen otra idea, otro concepto, ¿no? Un fuera de campo, a su vez. Básico, primero, central, como correlato objetivo, es esta relación que oscila o se da de consumo, paralelamente, entre lo vicario y lo vampírico. A veces lo vicario puede tener, en el caso, si volvemos al punto de partida de la pérdida del reino, algo positivo, porque finalmente este vicariato, entregarle su vida en papel y en fotos, ¿no? Su memoranda a Rufo Velázquez, a este, que va a ser su novela, este vicariato sería positivo. No el vicariato o la relación vicaria, que es protagonista de esta novela que él no escribirá, Rufo ha tenido con Néstor Sagasta y a su vez con las amantes de Néstor Sagasta. Este relato se hará. El relato de Delfín en Las ratas no tomará cuerpo, no tomará realidad. El relato de Stoker tampoco tendrá lugar. No sabemos si todo esto ha sido toda una construcción. No sabemos incluso si Jacinta, el personaje sostén del vicariato, ha sido real o un fantasma o un delirio de Stoker para estar cerca, como finalmente sucederá en Sombra suele vestir, de este personaje angelical, ¿no? Angelical lo privado, ¿no? Esos personajes inocentes, ha sido un pretexto de personaje llamado Stoker para estar cerca de Raúl. Pero tampoco hay relato.
y yendo de nuevo hacia el punto de partida, en reversa o hacia el comienzo, en el límite, Jaime será como la víctima de este relato oral de Carlos Horacio, pero que tampoco tendrá cuerpo. Así que si pasamos ahora a su vez, en sentido progresivo, vemos que la imposibilidad del relato, esto que ha quedado en una oralidad y lleva a la muerte al protagonista, Jaime, Jaime, sí, tengo mis machetes, que llevará a la muerte a Jaime, que llevará a la frustración y al crimen, al asesinato, al fratricidio, a Delfín en Las Ratas, a esa imposibilidad de relatar de Stoker en Sombra suele vestir, este vicariato tendrá al final no solo de la vida narrativa y de la propia vida de José Bianco, que por suerte vivirá muchos años más, tendrá un final feliz. El vicariato, la relación vicaria, finalmente, la culminación de su obra, en la pérdida del reino, la relación vicaria o una de las relaciones vicarias será superada. ¿Y qué sería entonces la parte positiva, solar, luminosa de la relación vicaria? La creación estética, el arte. Indudablemente, y esto no disminuye la obra de José Bianco, tiene un correlato con James y sobre todo con Marcel Proust. La recherche, en busca del tiempo perdido, finalmente es, cierto que dilatada a lo largo de miles de páginas y en 7 tomos, ¿qué es eso? Todas esas relaciones que establece el personaje, el narrador, Marcel, y a su vez todos sus personajes, que todos tienen relaciones vicarias entre sí, sustitutas de todo tipo, erótico, sexual, ¿verdad? ¿En qué culmina? O sea, ¿cuál es su meta? Su acmé, su punto omega. Que Marcel, el narrador, y alter ego de Proust, indudablemente, declaradamente, se pondrá a escribir esta novela que nosotros, esta serie de novelas, o este relato, novela Río, o Roman Fleuve, que nosotros, si hemos llegado al final de los 7 tomos, hemos terminado de leer. Así que tenemos con Bianco una de las obras más pulidas, trabajadas, autoconscientes, arquitectónicamente, si me permiten esta metáfora que siempre es dudosa, fuera de la arquitectura, si la usa Frank Lloyd Wright es algo, ¿no? Pero ustedes me permitirán, esa arquitectura, ese entramado, ahí está, ese entramado, que es de los más logrados, ¿no? De los más perfectos de la literatura y del pensamiento argentino. Y también, finalmente, me gustaría repetir o retraer el Bianco, que ha sido el que creaba, digamos, el que mantuvo el prestigio de la revista Sur, ¿no? Yo no he colaborado en ella, no llegué ni temporalmente tampoco, pero he sabido que sé que prácticamente armaba la revista, corregía, elegía a los autores, corregía hasta la última nota y todo eso. Que si bien aparentemente fue un escritor perteneciente a determinado círculo, creó dentro de ese círculo, si es que lo fue, la revista Sur, a esta altura francamente no me interesa absolutamente nada, salvo para alguna trivia ocasional, ¿no? Fue alguien que con determinada diégesis, siempre trabajando con personajes de la
mediana o alta burguesía, nos dio, no un testimonio, porque testimonio, para eso está Internet hoy en día, sino una reelaboración crítica, dialéctica crítica, de esa propia clase, de ese propio grupo humano, anímico espiritual, conocido de primera mano y no visto desde el punto de vista faccioso, sino internamente. Y precisamente es con su grupo social o su grupo de pertenencia intelectual, lo que fuere, Bianco muestra también ahí, ¿no? como decía, de la parálisis de Rufino Velázquez, ¿no? Que también esta clase, o este grupo social, ¿no? Visto por uno de sus integrantes, en todo caso un integrante tanto puesto como al margen oblicuamente, ¿no? Que es lo mejor, si puedo ya permitirme algún consejo al joven o no tan joven escritor, escritora, que es eso, ¿no? Siempre trabajar oblicuamente con un grupo de pertenencia al cual uno le ha tocado en suerte por lo que fuere, ¿no? Un grupo de pertenencia por distintas situaciones sociales, religiosas, históricas, eróticas, sexuales, patatín, patatán. Entonces también ahí vemos que esta clase, este grupo, cuyo emblema, su flor primaveral, que ha llegado un otoño muy ceniciento, no ha hecho lo que tenía que hacer. Así que tenemos también ahí, en el caso de Bianco, mediante este sostén de lo fantástico, ¿no? Una posibilidad, un desplazamiento de eso que Georg Lukács, llamaba el realismo crítico. No es un momento ahora de preguntarnos si a Lukács le hubiera gustado esta novela, todo eso. Nosotros tenemos que pensar también con él. Y creo que es eso. Creo que Bianco mantiene este tipo de diversas entonaciones. La entonación sobre lo fantástico y desplazadamente realismo. Creemos que no hay nada, sobre todo en un país como el nuestro, una situación diegética, una situación histórica, espiritual como la nuestra, para ser realista, trabajar con la literatura fantástica. No con el realismo mágico, las hadas, los duendes, no, sino con lo fantástico, ¿no? Que ya básicamente la Argentina, antes de Horacio Quiroga, de Holmberg, pero de Horacio Quiroga en adelante hasta el día de hoy, sigue produciendo, me incluyo en mi parte narrativa, si me permiten, básicamente ligados a la literatura fantástica. Y Bianco, ¿no? Es un ejemplo, es un clásico, ahí está. ¿Por qué es un clásico? Porque lo podemos tener como lectores, como críticos, como eruditos, o como narradores también, como un ejemplo, una base a seguir. En el sentido que puede trabajarse en simultáneo con un estilo narrativo lleno de sutilezas y también sostener este clima de repeticiones vampíricas y vicarias y pensar si estos vampirismos y estos vicariatos no es parte de algo que a los argentinos nos ha y nos sigue pesando mucho. Porque indudablemente, si vamos al epítome de esta novela,
una de las más grandes que se ha escrito, que es el Drácula de Bram Stoker, ya esto es indudable. Si bien Stoker utiliza el mitologema del vampiro en el sentido con simbología animal, también Bram Stoker, en 1890, 1895, y sin entrar en ciertos datos biográficos de él que no vienen al caso, aunque también están ahí, ¿no? Creo que ya son de público conocimiento. También en la Inglaterra, ¿no? Victoriana, puritana, imperialista, Stoker, el primer Stoker, no está trabajando solamente con alguien que se alimenta de sangre, porque es un personaje diabólico, que lo es, o sea que Stoker era un autor religioso, sino que también tiene una metáfora, ¿no? O un desplazamiento, o un fuera de campo, con lo social e histórico. Y terminando esto, si me permiten, redondeando, espero redondearlo, en Bianco, la literatura de Bianco, la actitud de José Bianco con respecto al intelecto y el trabajo intelectual, ¿no? Al tener una propia obra, ¿no? Muy particular, ¿no? Y trabajar también como favorecedor de escritores, pues podrían hacer una larguísima lista, ¿no? Creo que también es algo, una base, un ejemplo, una metáfora de lo que todavía en la Argentina puede y debe ser el trabajo intelectual. Así que es una obra admirable como ficción, como reflexión y como metáfora simbólica, mitopoética de lo que es, lo que somos los argentinos. Muchas gracias.